Anem a donar obertura a aquest segon panel. Este segundo panel tiene 3 bloques. El primer bloque corresponde al don Manuel Silva, conceptes d'interès públic i sostenibilitat financera. El segundo, Alfredo Galán, sobre organització i formes de gestió dels serveis públics locals. I el tercer, a Joan Mauri, sobre conseqüències de la remunicipalització en matèria de personal. Presento pues al primer ponente, a Manuel Silva. Él es abogado del Estado en situación de servicios especiales, es también consejero del Consejo de Estado. Ha sido diputado durante 10 años y ponente de leyes importantes y también es abogado en ejercicio. Tiene una producción científica notable en diversos ámbitos, en el derecho administrativo y también en el derecho mercantil. Su disertación pues, versará sobre los conceptos de interés público y sostenibilidad financiera. Adelante, pues, por favor. Sí, moltes gràcies, molt bon dia. Gràcies, òbviament, a l'Agència Catalana de la Competència i a la Diputació i a la Fundació de Democràcia i Govern Local. I els he dit una mica impressionat per l'auditori, pels companys de taula d'abans i d'ara mateix. Yo tengo que hacer una intervención, previa para justificar también lo que voy a decir después. En la anterior mesa, de alguna manera, se ha puesto de manifiesto, se ha defendido la tesis, obviamente, de la aplicación directa de las directivas de contratos y de concesiones y, por otra parte, se ha defendido también la tesis de que con la directiva de concesiones, la 23/2014, el rescate desaparece del ordenamiento jurídico. Yo, con respeto y una cierta prevención, porque en estos momentos no está en la sala quien lo ha defendido, tengo que decir que discrepo a título personal y discrepa el Consejo de Estado de este planteamiento. En primer lugar, quiero decirles que en este totum revolutum de la aplicación directa de las directivas, que efectivamente existe jurisprudencia clara en ese sentido, yo creo que se nos olvida una cosa que no es menor, y es que una cosa es que tengan eficacia directa y otra cosa es que tengan eficacia retroactiva. Quiero decir que aun asumiendo que desaparezca el rescate en función de la directiva 23/2014, pues podrá ser a partir de nuevos procesos de adjudicación, pero claro, eso no significa que desaparezca del ordenamiento jurídico, salvo que la ley de transposición, que la normativa de transposición, de alguna manera lo establezca. Tengo que decirles que después de verificar cuál ha sido el régimen transitorio de las 20 y pico modificaciones, por no decir alguna más, de las leyes de contratos en los últimos 50 años en España, hay algunas, 2 o 3, que establecen efectos retroactivos, pero la mayor parte de esas modificaciones establecen con mucha claridad que los contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior continúan con su vigencia y producen efectos de acuerdo con esa normativa, que además es precisamente lo que dice la disposición transitoria primera y segunda del Código Civil, que además dice el Tribunal Supremo que es normativa supletoria, es nuestro régimen intertemporal común, y perdónenme los que no están tan avezados al derecho por este palabra, lo que dice el Tribunal Supremo es que las leyes que no tienen disposiciones transitorias asumen las disposiciones transitorias del Código Civil, que dicen esto que he dicho yo en materia de contratos. Respecto del tema de si continúa o no continúa vigente la institución del rescate, nosotros cuando hicimos el anteproyecto de ley de contratos del sector público, que nos vino para dictaminar en el Consejo de Estado, establecía el régimen del rescate. Nosotros lo mantuvimos y, siguiendo además precisamente algunas orientaciones en virtud de algunas alegaciones como la que nos preside en estos momentos, entendimos que el régimen jurídico del servicio público tenía que trasladarse, obviamente, tanto a la concesión de servicios si había riesgo operacional como al contrato de servicios si no lo había, y por lo tanto entiende el prelegislador y desde luego entendimos en el Consejo de Estado que para el servicio público continuaba todavía vigente y continuaría vigente la figura del rescate. Sé que se ha establecido como uno de los elementos determinantes de negar su subsistencia el comparar lo que dice la directiva de concesiones con lo que dice la directiva de contratos. La verdad es que son supuestos. Yo en la época de diputado había asumido aquello que decían de que a los que les gustan las leyes, igual que a los que les gustan las salchichas, mejor que no sepan cómo se hacen. Y salí del Congreso de los Diputados con un cierto complejo de mala legislación, después de ver cómo se han
aprobado estas dos directivas, tengo que decirles que como legislador español, entre comillas, no tengo el más mínimo complejo ante el legislador comunitario, porque efectivamente hay diferencias en las directivas que tienen sentido y otras que el único sentido que tienen es que, a pesar de que se iban tramitando simultáneamente, no se tenían en cuenta las modificaciones de unas ni de otras. De todas formas, no quiero darles tampoco un argumento especial de autoridad, pero puedo decirles que en la transposición que se ha hecho en la legislación italiana aparece la figura del rescate. Y tengo que decirles que en Francia el Gobierno francés entiende que subsiste el rescate, que por lo demás no estaba ni en el decreto ni en la ordenanza, sino que era una institución creada o definida por el Consejo de Estado francés y vinculada pura y estrictamente al régimen del servicio público. No era una institución contractual, sino que era una institución de servicio público. Y si cogen ustedes la página de Economía en France, verán las referencias a los dictámenes del Consejo de Estado, la subsistencia de la resiliación unilateral, que es la expresión que ellos tienen, y por lo tanto, ya digo, yo entiendo y me considero relativamente amparado por el planteamiento del Consejo de Estado que el rescate subsiste, subsistirá y que en cualquier caso el efecto, la aplicación directa de las directivas lo que no permite entender es que se produce una aplicación retroactiva, porque las directivas tampoco tienen efectos retroactivos, eso también lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de ahí, la verdad es que traía aquí un pestiño fenomenal y voy a ir sobrevolando mucho las páginas. Tengo un ligero también inconveniente respecto a intervenciones anteriores, y es que, habiendo intervenido los participantes anteriores en aquella jornada del Instituto Nacional de Administración Pública, han podido remitirse precisamente a lo que en aquellos momentos dijeron y a lo que se ha publicado después de aquellas jornadas, y por lo tanto sobrevolar un poco más. Yo lamentablemente eso no puedo hacerlo y por lo tanto tengo que intentar coger un poco más o ir un poco más al dato y bueno, intentaré obviarles bastante de lo que tenía aquí puesto, ¿no? En cualquier caso, respecto del interés público, el interés general, antes ya se ha dicho, ya se ha puesto de manifiesto que en la materia que nos ocupa de remunicipalización hay que tener en cuenta varios preceptos, artículos o principios constitucionales, por descontado que hay que tenerlos en cuenta si hablamos de interés público y de sostenibilidad financiera, ¿no? El artículo 103 de la Constitución habla de que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales. Obviamente, el modificado artículo 135 hace referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y luego es que tampoco tenemos que olvidar que teníamos un artículo precioso, digo precioso para los contribuyentes, entre comillas, que es el artículo 31.2 de la Constitución, cuando dice, y decía en el 78, sigue diciendo que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Es decir, que lo de la solución más eficiente y más sostenible es verdad que se ha introducido en el 85 de la Ley de Bases del Régimen Local recientemente, pero que la aplicación de ese principio de eficiencia y economía a todo el gasto público, y por descontado que los contratos públicos son una de las modalidades, uno de los elementos fundamentales de ese gasto, pues bueno, ya estaban de alguna manera sujetos al artículo 31.2. Es verdad que tiene mucha más fama y ha sido mucho más alegado el 31.1 cuando habla de la tributación con arreglo a la capacidad económica. El interés público no es solo que fundamente o que deba fundamentar el rescate de una concesión o la resolución unilateral de una concesión, es que obviamente impregna total y absolutamente el régimen de la contratación pública, ¿no? En estos momentos está un poco más matizado y es un principio un poco, permítaseme también otra vez el palabra descuartizado en varios artículos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pero la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas tenía un artículo en ese sentido precioso, que era el 13, que decía que el objeto de los contratos deberá ser determinado y su necesidad para los fines del servicio público correspondiente se justificará en el expediente de contratación. Necesidad para los fines del servicio público correspondiente. Esta inspiración al servicio público de la decisión de contratar se ve posteriormente acompañada también por la subordinación o por la alineación con el interés público del ejercicio de las potestades administrativas que tiene la Administración en materia de contratación pública, no en materia de contratación privada, pero sí en materia de contratación pública.
y se puede ver perfectamente en el artículo 210 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, o también en el propio artículo 114 del texto refundido de las disposiciones en materia de régimen local, donde, por un lado, establecen precisamente que esas potestades se han de ejercer alineadas con el interés público, y en el segundo apartado hace referencia a que la consecuencia del ejercicio de esas potestades puede dar lugar a las responsabilidades e indemnizaciones a que hubiera lugar. En cualquier caso, ya digo, esa atención del contrato a los fines de interés servicio público está perfectamente reconocida también por el propio Consejo de Estado. ¿Cuál sería el interés público en un contrato de gestión de servicios públicos? Hombre, sé que es jurisprudencia menor, pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de marzo del 2007 dice precisamente que esa finalidad de interés público o el interés público en ese tipo de contratos es la más eficaz prestación del servicio a los ciudadanos. A partir de ahí, tenía previsto entrar en algunos aspectos del interés público vinculado a la modalidad de gestión de servicios públicos, pero es algo que se tratará después, y simplemente ratificar lo que ha sido dicho esta mañana, tanto en la Directiva de Contratos como de la de Concesiones. Se parte de un principio de una cierta neutralidad, de libertad de organización, muy definido. El artículo 5 de la Directiva de Concesiones: las autoridades podrán optar por realizar sus funciones de interés público con recursos propios, en colaboración con otras autoridades o confiarlas a operadores económicos. Es decir, gestión directa, cooperación horizontal, contrato administrativo. Por lo tanto, se ve luego ratificado, utilizando algunas expresiones diferentes también en la propia Directiva de Contratos. La Directiva de Contratos, por ejemplo, dice que tampoco debe tratar, se refiere a la directiva, la liberalización de servicios de interés económico, etcétera, que no puede interpretarse de ninguna manera la directiva como favorecedora de esa, o obligando a la privatización de esos servicios. Sí que es verdad, y lo voy a decir muy de pasada, y es que sí que se aprecia una enorme desconfianza del derecho de la Unión Europea en relación a la cooperación horizontal. Hay un documento bastante olvidado, que a los que les guste más el derecho resulta de interés, que es el documento de trabajo de los servicios de la Comisión en relación a la aplicación de la normativa sobre contratación pública, que es del año 2011, donde dice, obviamente, los poderes adjudicadores pueden actuar a través de servicios propios, pueden contratar, pero también hay otros mecanismos que son administrativos, asignación no contractual de tareas, delegación, etcétera. Es decir, aquí hay una zona muy de penumbra, que es hasta dónde llega la libertad de la Administración, pero no me refiero de la Administración contratante, sino del Estado, del Reino de España en su conjunto, de cara a determinar que algunas facultades puedan delegarse o puedan asignarse algunas tareas y dónde se impone el contrato administrativo. Esto miren ustedes, pero por ponerles algún ejemplo, bueno, pues si la Ley de Proceso Autonómico dice que las comunidades autónomas pueden actuar a través de las diputaciones, pues sería un caso clarísimo de una asignación, bueno, una previsión de una asignación no contractual de tareas que luego debiera verse reforzada por una delegación. O desde otro punto de vista, si la Carta Municipal de Barcelona atribuye al Ayuntamiento de Barcelona interés en la gestión de las infraestructuras que están en su territorio, pues por descontado nos moveríamos en un ámbito que daría un título de intervención no contractual, sino de cooperación horizontal al Ayuntamiento de Barcelona para intervenir en gestiones de infraestructuras que se encuentran en su territorio. En cualquier caso, el planteamiento de la legislación española ya saben que es el del artículo 85, al que después se hará referencia, y que establece una cierta discriminación, llamémosle así, por la gestión empresarial local respecto de la gestión directa. La nueva Ley de régimen jurídico del sector público también introduce algunos elementos de interés. Sí quería decir en este momento, o recordar lo que dijo el Consejo de Estado en el dictamen de 26 de junio del 2013, y que además ratificó después en el 22 de mayo de 2014. La autonomía local lleva implícita la capacidad de cada municipio de adoptar las decisiones que estime oportunas para la configuración de su sistema de prestación de servicios y la definición de estándares de calidad de los servicios, así como la de calcular y distribuir los costes a tal prestación, y que por ello exigir, que era lo que pretendía la ley, que cada servicio se preste sin rebasar un determinado umbral puede perturbar el sistema de atribución competencial e interferir en la autonomía municipal. A partir de ahí, vamos a dar un paso más adelante, ya nos encontramos ya se ha contratado, ya se ha decidido, ya se ha contratado, y lo que se trata de ver es
cómo juega el interés público en la resolución de los contratos públicos y veremos posteriormente más concretamente en materia de rescate. Yo aquí sí quiero hacer una ligera aportación. Luego veremos que todo esto no es tan fácil, pero sí creo que es una aportación de cara a realizar un marco. En la contratación privada se admite, en la legislación de contratación privada se admite con una gran generalidad el desistimiento unilateral del contrato, obviamente con la correspondiente indemnización. Eso está 1594 del Código Civil respecto al contrato de obras, 1588 y 1732 respecto de lo que serían contratos de servicio y, por lo tanto, en principio, al menos también es lo que sostengo y lo que ha entendido el Consejo de Estado, no hay ninguna objeción, obviamente, a todas las disposiciones que establecen la posibilidad de resolución unilateral de los contratos por parte de la Administración. Obviamente, como siempre que actúa la Administración, eso solo podrá hacerse cuando exista una causa de interés público que lo justifique. Pero entiendo que tampoco tiene un gran sentido a veces negarle al poder público lo que se reconoce a la persona jurídico-privada. Lo más que puede intentarse en algunos casos es que el poder público se despoje de algunas prerrogativas de autoridad. Lo que ya tiene menos sentido a veces es dejarle más desnudo que al particular cuando contrata. Y, por lo tanto, creo que es algo que ahí habría que poner de manifiesto. A partir de ahí, lo que está clarísimo es que eso solo se puede ejercitar cuando concurre una causa de interés público. ¿Son causas de interés público los motivos económicos? Luego lo veremos un poco más en relación al contrato, pero, sinceramente, en los contratos administrativos especiales, contrato de obras y contratos de servicios, el Consejo de Estado ha entendido que puede fundamentarse la resolución precisamente en esos motivos económicos. Dice que, por ejemplo, justificando resoluciones de contratos, no se configura como una opción de libre utilización por la misma, sino como una solución a la que únicamente podrá acudirse cuando la prosecución de las actuaciones o de la ejecución del contrato perjudique el interés público o sea incompatible con él. Y, por ejemplo, dictamen de 13 de marzo del 97, procede a resolver unilateralmente el contrato por el hecho de que se produzca un ahorro económico significativo para la Administración o que la prosecución de su ejecución suponga un mayor gasto para la Administración. Eso se ha continuado diciendo, dictamen de 8 de noviembre del 77, que se derivarían perjuicios económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos ya de contratos administrativos especiales, contratos de obras y contratos de servicios y nos vamos al contrato de gestión de servicios públicos y a la concesión de obra pública. Salto porque quizá no tenga mucho sentido. Obviamente, en estos momentos, en la legislación, tanto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público como en el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, como el ROAS, se contempla efectivamente el rescate y el ROAS, obviamente, en el artículo 263 lo vincula a la existencia, obviamente, de un interés público y, de la misma manera, también a la indemnización correspondiente. El ROAS, en esta discusión de si el rescate es expropiación o es expropiación, es previo pago, es mediante pago, es una norma inteligente y dice precisamente que las resoluciones de rescate no son ejecutivas hasta que pasen 6 meses. Con lo cual, hay una filosofía muy clara de pretender que el rescate vaya simultaneado, por no decir precedido, de la correspondiente indemnización que en el contrato de concesión de obras públicas, en el texto refundido de la Ley de Contratos, se establece también un plazo de 6 meses para su determinación. O sea que el planteamiento, yo creo que era el de huir de esa discusión, quizá no tanto bizantina, de expropiación previo o responsabilidad mediante, pero que efectivamente que la indemnización fuese efectiva y en ese plazo razonable. ¿Cuál es el interés público en el rescate? Bueno, de acuerdo con algunos de los dictámenes que se han podido ir emitiendo, como les decía anteriormente, en el dictamen de 10 de marzo del 2016 abonamos la existencia del rescate en aquellos contratos que pudiesen hacer referencia al servicio público y el interés del rescate viene constituido por las mejoras en ese servicio público. Sí, en el dictamen de 7 de octubre del 2004 dijimos que debe recordarse que si se trata de buscar una mejora en el servicio público, en las concesiones municipales, cabe el ejercicio de la potestad administrativa de rescate. ¿En qué supuestos, por ejemplo, se ha entendido que había ese interés público?
supuestos en los que, por ejemplo, la Diputación daba una subvención mayor que permitía redimensionar el servicio público. Esos son algunos de los supuestos que ahí se ha contemplado. En casos, por ejemplo, de obsolescencia también técnica del concesionario, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 8 de noviembre de 1997, entendió que había interés público en la constitución de una mancomunidad que permitía precisamente diseñar un ámbito superior para la prestación de determinados servicios. Hay una cuestión también que tiene su interés, y es en la medida que el Tribunal Supremo, en la famosa sentencia de Lecumberri, se distinguía entre el rescate forzoso y el rescate contractual, es decir, un rescate forzoso amparado pura y exclusivamente en la ley, y el rescate contractual, que es aquel que se amparaba o estaba expresamente recogido en los pliegos. También cabría preguntar si, en el caso de que el rescate se contempla en los pliegos, también tiene que justificarse una causa de interés público. Aquí, como antes decía Petra, rápido, tenemos sentencias en los dos sentidos. Tenemos sentencias en el sentido de que, aunque esté previsto en los pliegos, hace falta justificar el interés público. Hay de algunos juzgados de lo contencioso de Barcelona, y también en el sentido, en ese aspecto contrapuesto. Motivos económicos, ya he dicho que se admite el rescate por motivos económicos, cosa que había sido discutido en algunos momentos por la doctrina, y en cualquier caso, respecto de la subsistencia de la institución, ya he podido hacer referencia a ella, y respecto del tema de la expropiación o de la indemnización, como les decía anteriormente, el Consejo de Estado ha entendido que hay que seguir el procedimiento expropiatorio y, por lo tanto, pasar por los jurados correspondientes de expropiación, y desde el punto de vista de jurisprudencia tenemos jurisprudencia que dice que debe ser previa indemnización, y tenemos jurisprudencia que dice que no es precisa la previa indemnización, sino que la indemnización se puede terminar a posteriori. Yo, desde luego, entiendo que, si nos vamos al procedimiento expropiatorio, requiere una previa indemnización, al menos en el sentido de la ley de expropiación forzosa, en los supuestos de urgencia en los que es preciso hacer el depósito previo al acta correspondiente de ocupación. 2 minutos para hacer referencia al principio de sostenibilidad financiera. Tenemos el principio de estabilidad presupuestaria, sobre sostenibilidad financiera, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, y en relación a la regla de gasto. Sí quería hacer referencia, porque creo que en eso es importante, que el principio de sostenibilidad financiera, no, al menos el criterio del Consejo de Estado, es que debe aplicarse a la Administración local en su conjunto y no a una concreta adjudicación o no a la figura de un contrato concreto. Son 6 líneas, pero sí que le ruego al moderador que me permita leerlas. Es el dictamen de 22 de mayo del 14. Cabe recordar que la eficiencia en la gestión de los servicios públicos no obliga a optar por la forma de gestión de servicios que suponga una menor inversión, sino por aquella que permita conseguir la mejor relación entre los costes previstos y los resultados esperados dentro de un escenario de sostenibilidad financiera de la hacienda local en su conjunto. Ese, al menos, es el criterio que hemos ido empleando. Y de alguna manera, ya para acabar, si alguno de ustedes espera de la discusión parlamentaria de lo Rosal sacar alguna conclusión, lamentablemente es muy difícil obtenerla. Es decir, hubo enmiendas que pretendían establecer como presupuesto que se favorecía la gestión indirecta respecto de la gestión directa. Eso fue desmentido por el partido de la mayoría, pero sin tampoco dar muchísima mayor argumentación. Yo lo voy a dejar aquí, y la verdad es que les pido disculpas porque tendría que haber sido más ordenado todo esto. Gracias. Sí, gracias. El ponente ha sido muy ordenado. Al final solo ha pasado dos minutos desde que se lo he dicho. Luego habrá otro turno en el que quizás puede seleccionar alguno de los aspectos que no ha señalado ahora. El siguiente ponente es Alfredo Galán. Alfredo Galán es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Él está acreditado ya como catedrático y es también miembro de la Comisión Jurídica Asesora. Tiene una extensa producción escrita, científica, especialmente en el derecho local, donde también en otros ámbitos del derecho público, pero creo que el derecho local lo ha tratado casi en su integridad.
desde los primeros trabajos sobre organización que son pioneros, sobre la postura normativa, etcétera, pasando luego por los temas procedimentales de comunicación y también lo que hace referencia a servicios públicos y a competencias y contratación. Lo que le corresponde a él es una reflexión sobre las organizaciones y las formas de gestión de los servicios públicos locales. Adelante, pues. Muchas gracias. Muchas gracias por la... ¿Se oye? ¿Ahora sí? No. A ver si va mejor. A ver si con esta... Nuevo intento, ahora sí. Bien. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación a los organizadores de este encuentro interesante y multitudinario. Y intentaré ajustarme también al tiempo disponible, siendo lo más claro en la exposición que pueda. Este es un tema que, como profesor especializado en temas de derecho local, me preocupa y que también ahora, en mi condición de miembro de la Comisión Jurídica Asesora, me ocupa, en la medida en que podemos tener que analizar temas en esta materia. El tema es muy amplio y además es muy complejo. Yo voy a analizar hoy únicamente una cuestión, que es la siguiente. ¿Qué margen de libertad tienen los ayuntamientos a la hora de tomar la decisión acerca de la elección de un modo de gestión, de una forma de prestación de un servicio público? Esta es la cuestión, que debería ser, como digo, muy sencilla, pero que en realidad, como veremos, no lo es tanto. Estructuro esta intervención solo en base a dos ideas. La primera, que es el punto de partida, y es la necesidad de reconocer un margen de libertad, un margen de decisión al ayuntamiento a la hora de elegir la forma de prestación del servicio. El fundamento de la necesidad de reconocer este margen de decisión, fíjense que no entro ahora en si hay o no técnicamente discrecionalidad, pero un margen de libertad, un campo de actuación ahora que reconoce el ayuntamiento, digo, el fundamento de esto es la atribución por el ordenamiento a los ayuntamientos, a los municipios, de la potestad de autoorganización. Deben poder también organizar la forma de prestación de sus servicios. Y, en última instancia, el fundamento es el reconocimiento de la autonomía municipal, la autonomía de los municipios como entes dotados de autonomía. Con esto quiero llegar a la conclusión, y termino con esta primera idea, de que la decisión acerca de la forma de elección del servicio público es una decisión que tiene un innegable contenido político, que se vincula de manera natural con la naturaleza política y no meramente administrativa de la autonomía municipal. Si quieren, el artículo 249.1 del TRFOS de la Ley Municipal catalana ya vincula expresamente la potestad de autoorganización con el establecimiento de las formas de gestión. Primera idea, pues, margen de libertad al ayuntamiento en la decisión sobre la forma de prestación. Segunda idea, complementaria, límites normativos. Que se reconozca al ayuntamiento un margen de libertad no significa que ese margen sea absoluto. Antes, al contrario, el ordenamiento jurídico vigente ha impuesto un conjunto de límites que deberán ser respetados, que obligatoriamente deben ser respetados. La necesidad de respetar estos límites, y lo que digo puede parecer una obviedad, ya deriva del principio de legalidad administrativa. Es decir, toda administración pública, también los ayuntamientos, tienen la obligación constitucional de someterse a la ley en sentido amplio, a todo el ordenamiento jurídico. También regirá, obviamente, en el ámbito de la elección de las formas de prestación de los servicios públicos, incluso si se llega a sostener de manera generosa, que así lo he defendido, que el principio de legalidad en el ámbito municipal se debe interpretar como vinculación negativa a la ley y no positiva, para dar todavía un mayor campo de actuación al ayuntamiento. Bien, ¿cuáles son estos límites? Los límites normativos. Habría que diferenciar aquí, y lo haré de manera muy rápida, dos planos o dos momentos, si quieren, diferentes. El primero es sobre qué se puede elegir, cuál es el elenco, el listado, el menú de servicios, de formas de gestión de los servicios
sobre los que puede elegir el ayuntamiento. Y segundo plano es, una vez que tengamos claro cuál es el menú, qué límites hay para elegir una forma de prestación y no otra. El primer plano, el primer nivel, ¿cuál es el abanico o listado, el elenco de formas de gestión? Porque esta es la primera cuestión que yo me plantearía si fuera el responsable municipal, y es, ¿puedo decidir una forma de prestación? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué listado de formas de prestación? Pues bien, la idea de destacar aquí es que el municipio tiene que elegir entre las formas de prestación, modos de gestión, establecidos legalmente, por ley. Parece que hay, y puede haber alguna discusión, una reserva de ley en esta materia. La consecuencia inmediata que se deriva es que los ayuntamientos no pueden crear nuevas formas de prestación de los servicios públicos. No se pueden inventar por ordenanza, a pesar de la naturaleza jurídica especial de la ordenanza, no se pueden inventar nuevas formas de prestación, ¿no? Este es un tema muy interesante sobre el que en su caso podríamos reflexionar. Por lo tanto, deben elegir una forma de prestación establecida por ley. Ahora bien, pregunta, ¿qué ley es la que puede establecer las formas de prestación? En concreto, el problema que se plantea es si la enumeración de formas de prestación que establece el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local es un numerus clausus, una enumeración cerrada o no. Y otras leyes pueden establecer otros modos de prestación diferentes. En concreto, si, primero, las leyes autonómicas de desarrollo de la Ley de Bases, en nuestro caso sería el terrefós de la ley municipal, puede inventar otros modos de prestación. Y, segundo, si las leyes sectoriales, ya sean del Estado o de la comunidad autónoma, según quien tenga competencia sobre el sector, pueden inventarse otras formas de prestación. Sobre esto, si acaso, volveremos más adelante. Segundo nivel, segundo orden de cuestiones. Imaginemos que ya tenemos claro cuál es el menú, los platos que podemos solicitar, el elenco de formas de prestación. Segunda cuestión, ¿qué límites normativos tiene el ayuntamiento a la hora de elegir uno de esos platos? A la hora de decantarse por una forma de gestión, modo de gestión, con preferencia sobre otro. Vamos a diferenciar límites que deriven del derecho de la Unión Europea y límites de nuestro derecho, del derecho interno. Límites del derecho de la Unión Europea, ya se ha dicho, podemos pasar bastante rápido sobre este punto. Rige el principio de subsidiariedad en la materia. Es decir, el derecho de la Unión Europea entiende que es una cuestión que debe ser resuelta por las normas internas de cada Estado miembro, por lo tanto, por normas de derecho español. Aquí se ha hablado ya de la directiva sobre contratos de concesión, etc. Solamente una puntualización, y aquí expreso mi opinión, que claramente entiendo que puede ser discutida. Se ha afirmado durante esta mañana que el derecho de la Unión Europea formalmente es neutro, pero que ideológicamente es partidario respecto a la gestión indirecta. Yo, sinceramente, no llegaría hasta ese punto de decir que el derecho de la Unión Europea ideológicamente se decanta por un modo de gestión frente al otro. Lo que sí que diría, con total certeza, es que en el derecho de la Unión Europea la colaboración público-privada se admite con absoluta normalidad. Es más, los fenómenos de colaboración público-privada están teniendo entrada en Estados miembros, por ejemplo en España, no solo, pero también al empuje, al viento que corre desde las instituciones europeas. No solamente en el ámbito de prestación de servicios públicos, concesiones, sino también en el ámbito de ejercicio de funciones públicas, el caso de las ECAs, de las entidades colaboradoras de la Administración. Límites del derecho de la Unión Europea, neutralidad. Límites de derecho interno. Nuestro ordenamiento, el ordenamiento interno, ¿qué límites impone a la hora de establecer una forma de prestación con preferencia sobre otra? Pues mire, también aquí de manera lo más esquemática posible. La decisión municipal
acerca de la elección de una forma de gestión debe respetar unos límites generales comunes y unos límites específicos. Los límites generales, y aquí también es una obviedad, son los límites normativos que tiene cualquier decisión de la Administración, cualquier decisión administrativa. Estos límites son unos de tipo sustantivo o material, destacadamente el respeto a principios rectores de la Administración establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía correspondiente, por ejemplo, la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, el principio de legalidad, el principio de objetividad, el principio de la necesaria persecución del interés general, el principio de eficacia, el de eficiencia, el de estabilidad presupuestaria del 135, el principio de transparencia, el principio de buena administración y el principio, como corolario que cierra, de control judicial, de que la decisión tomada podrá ser objeto de control por los tribunales. Por lo tanto, límites comunes sustantivos. Y después hay unos límites comunes de tipo formal, que son los habituales y con los que ustedes trabajan habitualmente. Primero, órgano competente, que la decisión sea adoptada en el ayuntamiento por el órgano con competencia para ello. Segundo, procedimiento, que la decisión haya sido adoptada siguiendo el procedimiento administrativo adecuado. Y tercero, importante, motivación, la necesidad de justificar la decisión adoptada por el ayuntamiento. Límites comunes, sustantivos y formales. Y entramos ya, para terminar, en los límites específicos. Límites que el ordenamiento establece con carácter específico para la decisión municipal de elegir una forma de gestión del servicio público. ¿Cuáles serían estos límites? De manera también esquemática y apretada, si me permiten. La primera, la atribución de la competencia orgánica al Pleno del Ayuntamiento. La decisión debe ser tomada por el Pleno y es además una competencia no delegable, subrayo, no delegable en alcalde ni en la Junta de Gobierno municipal. A partir de aquí, la casuística demuestra la gran inventiva y los problemas que se suscitan. Segundo límite, específico, ejercicio de funciones de autoridad. Artículo 85.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, también 275 del texto refundido de la Ley de Contratos. La idea es, con remisión al artículo 9.2 del EBEP, del Estatuto Básico del Empleado Público. La idea es, hay que tener en cuenta cuando elijamos la forma de gestión de los servicios públicos que hay determinadas funciones que están reservadas en su desempeño a funcionarios públicos. Normalmente, o de manera, si quieren, no detallada, son funciones que implican el ejercicio de autoridad. Tercer límite, el principal, ¿no? Sostenibilidad y eficiencia, introducido tras la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local por la LARSAL en el artículo 85.2. El ayuntamiento, cuando tenga que decidir la forma de prestación del servicio, tiene como límite específico optar por la forma más sostenible y más eficiente. Este límite debe ser tan importante que el legislador lo ha introducido en dos ocasiones en el mismo precepto. Primero aparece en el encabezamiento del 85.2, con una aplicación tendencialmente general. Siempre deberá elegirse la forma más eficiente, más sostenible y más eficiente. Pero, además, en segundo lugar, se introduce cuando hay que elegir entre las formas de gestión directa, dando preferencia a dos formas de gestión directa sobre las otras dos, las que podríamos denominar, con todas las imprecisiones que quieran, gestión directa administrativa sobre la gestión directa empresarial, ¿no? Este límite de la sostenibilidad y la eficiencia nos llevaría, pues quizás toda la jornada bajará a su detalle. Como lo que tengo son, creo, 4 minutos, lo que voy a hacer es dar simplemente pinceladas que les recuerden o les hagan nacer la preocupación por profundizar sobre estas cuestiones. La primera, si el límite es sostenibilidad y eficiencia, la clave es saber
qué es sostenibilidad y eficiencia. La determinación del concepto, del contenido de la noción, si lo prefieren. El artículo 85, por supuesto, no lo hace, no lo define, ni siquiera lo califica expresamente de económica, no habla de sostenibilidad y eficiencia económica. Ahí alguno ha dicho que podemos intentar, les diría, utilizando un poco el forceps, ¿no?, para entender que la sostenibilidad no solo es económica, sino también es medioambiental, social. Bueno, sinceramente, me guste o no, yo creo que la filosofía de la LARSAL es clarísima de que los criterios son económicos. Por lo tanto, la sostenibilidad es la financiera, la eficiencia es la económica y, por lo tanto, deberemos utilizar como guía de uso la legislación dictada en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a pesar de que la remisión a esa legislación pueda plantear problemas. Y le pongo un ejemplo. La sostenibilidad que se requiere es de cada servicio público en particular o es de la hacienda pública, de la hacienda municipal en su conjunto, lo que permitiría que algún servicio no fuera sostenible en términos individuales. Segunda idea, respecto a este límite. Subrayo otra obviedad. Son criterios de naturaleza económica. La reforma tiene la obsesión por la introducción en la ley básica de régimen local de parámetros de tipo económico. Tercera idea. ¿Este límite es vinculante para el ayuntamiento o no? Mire, a pesar de alguna opinión minoritaria que sostiene que este criterio de la sostenibilidad y la eficiencia es una mera orientación, un mandato de optimización, es un buen consejo al legislador, creo que, nos guste o no, por la propia redacción, tenor literal, del precepto, es una obligación. Tiene carácter vinculante. Esto reduce mucho el margen de decisión del ayuntamiento. Necesariamente debe optar por imperativo legal, por la forma que sea más sostenible y eficiente. ¿Cómo se aplica este límite de la sostenibilidad y eficiencia? De manera distinta, en función de las formas de prestación que estemos barajando. De manera, insisto, muy esquemática. Respecto a la gestión, a la elección entre gestión directa y gestión indirecta, no se establece ninguna preferencia, es neutro, opera el límite del encabezamiento. Se elegirá aquella que en cada caso concreto, analizadas las circunstancias, sea la más sostenible y eficiente. Dentro de los modos de gestión, de las formas de gestión directa, aquí sí que se establece la preferencia. Hay preferencia de la gestión directa administrativa, las dos primeras modalidades, frente a la gestión directa empresarial, las otras dos. Esto es, en caso de igualdad, tienes necesariamente que elegir la gestión directa administrativa. No se explicita en la ley la razón que lo justifica, y esto ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, que ha salvado su constitucionalidad. Dentro de cada grupo de gestión directa, la administrativa y la empresarial, a su vez, ¿hay preferencia o no? Del artículo 85 no se deriva que la haya, por lo tanto, operan en condiciones de igualdad. Dentro de las modalidades de gestión indirecta, por remisión al texto refundido de la Ley de Contratos, del propio artículo 85 de la Ley de Bases, cuestión distinta es que entren en juego otras leyes, porque el panorama es muy complejo, tampoco hay una preferencia explícita. Y por último, y este es un tema complejo, simplemente les apunto, hay la duda acerca de la existencia o no de preferencia entre la gestión directa empresarial y la gestión indirecta, el contrato. Aquí puede ser de interés el 86.2a de la Ley 40 de régimen jurídico del sector público, que parece de él deducirse la preferencia de la gestión indirecta. La preferencia de la gestión indirecta. ¿Cómo hay que acreditar el cumplimiento de este límite? Bueno, muy sencillo. Siempre hay que motivar, en el caso concreto de la elección entre las formas de gestión directa, hay una obligación de motivación agravada que se recoge en el artículo 85.2. Termino, antes de que ya me retiren el micrófono, claramente. Hay otros posibles límites.
he hecho un examen muy escueto. Otros posibles límites de gran importancia. Uno ha sido objeto monográfico de estudio, de explicación hoy, que es la incidencia de la competencia en el mercado. Entonces me remito a todo lo que se ha dicho, pero tiene una enorme relevancia. Y, en cambio, se echa de menos un límite que no aparece en el 85, que es el criterio tradicional de la mayor proximidad al vecino. Es decir, la mayor proximidad al vecino no determina, al menos por el 85, la forma de elección de la forma de prestación. Parece como si el legislador de la reforma, de la Lrsal, hubiera contrapuesto el principio tradicional de mayor proximidad y el principio de eficiencia económica, haciendo prevalecer el segundo sobre el primero. En definitiva, como pueden ver, tema interesante a la par que complejo. Gracias. Gracias a ti, profesor Galán, por haberte ceñido en los términos. El siguiente ponente es Joan Mauri. Joan Mauri es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. En el ámbito académico es también, creo yo, y hay que recordarlo, el principal impulsor de los estudios de gestión y administración pública ya al inicio de la década de los años 60. Tiene también una extensa e intensa experiencia de gestión pública. Yo recordaré, en primer término, que fue coordinador, primero de Espais Naturals de la Diputación de Barcelona, pero luego de Hacienda y de Régimen Interior. Luego tiene también experiencia de gestión en la propia Universidad de Barcelona como secretario general y luego en la Administración de la Generalitat de Cataluña como director de la Escuela de Policía y secretario general del Departamento de Justicia. Tiene también una extensa producción científica en diversos ámbitos, en contratación, en gestión pública y, sobre todo, en recursos humanos, que, como ya ha dicho el profesor Tornos, es la persona que más sabe. Por tanto, le cedo la palabra para que nos ilustre al respecto. Bien. Buenos días. La única cosa que ha faltado por decir es que me encantan las misiones imposibles, porque realmente explicar lo que puede suponer un proceso de remunicipalización desde la perspectiva de personal en 20 minutos casi es una misión imposible. Pero vamos a intentarlo. Y quiero que partan de una idea relativamente sencilla, y es que para los que trabajamos en personal, una remunicipalización no es otra cosa que una transmisión de actividad de una empresa privada a una organización pública. Y lo que hay que saber es si esa transmisión de actividad es o no, constituye o no un supuesto de reversión laboral. Y en principio, cuidado, porque hay una acreditada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo que dice que los contratos, las contratas en término laboral, por su autonomía funcional, pueden constituir perfectamente un supuesto de subrogación empresarial. Y es más, no solo eso, sino que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tiene ya acreditado, tiene ya dicho que las normas sobre contratación pública, que de una manera o de otra limitan que el personal de la empresa contratada pueda pasar a la organización pública, pues no se pueden oponer a la legislación de tipo laboral. Por lo tanto, a este tipo de supuestos se les puede aplicar perfectamente el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y, lo que es más importante para nosotros, la Directiva 2001-23 sobre derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas. Hay que recordar este dato, es un dato muy importante, y es que la transmisión de actividades está regulada por una directiva de la Unión Europea y, de una manera u de otra, lo que dice la directiva pues está traspuesto al derecho laboral español, pero tiene obviamente un efecto de tipo directo. ¿Cuándo se produce, cuándo se da el supuesto concreto en que una transmisión de actividad es una transmisión de tipo laboral? Pues se tienen que cumplir pura y simplemente dos condiciones. Se tiene que cumplir una condición de tipo subjetivo, cambio de titularidad, se va a dar, y sobre todo se tiene que cumplir una condición de tipo objetivo, transmisión de una unidad económica. Y por tanto aquí el interrogante puede ser ¿qué es el concepto de unidad económica? A eso nuestro derecho anuda dos cosas. Anuda la conservación de la relación laboral y por lo tanto el ente cesionario se va a tener que sustituir en las relaciones laborales del cedente,
Se anuda también la conservación de los derechos laborales y, por lo tanto, se va a hacer con los derechos económicos y sociales que tenga ese personal, y se anuda también otra cosa que es la responsabilidad solidaria entre las dos empresas durante un periodo de 3 años. Por lo tanto, no es menor porque los efectos son relativamente importantes. De entrada, decir con toda claridad que esa directiva resulta de aplicación al supuesto que nos estamos planteando. La única cosa que excluye la directiva, hay mucha gente que dice que la directiva no se aplica por las exclusiones de la directiva, es los supuestos de transmisiones en las funciones de autoridad que quedan reservados a funcionarios públicos. Y normalmente eso no se va a dar en un servicio público como puede ser el agua, los residuos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de entrada las funciones públicas, las funciones de autoridad, como se ha dicho antes, no se conceden, no se contratan. Y por lo tanto, la única excepción de la directiva no la vamos a encontrar nunca entre los supuestos que vamos a manejar. A partir de aquí, sabiendo que en el supuesto de recuperación de un servicio se va a dar los elementos de titularidad o subjetiva que van a provocar la aplicación de las normas laborales, hay que ver si se dan también los supuestos de tipo objetivo. Y los supuestos de tipo objetivo admiten ya matices. Queda muy claro que cuando hay una transmisión de elementos materiales e inmateriales, cuando hay una transmisión de una unidad funcional, cuando hay una transmisión de un centro de trabajo de una empresa, realmente se da un supuesto de reversión laboral. Pero cuidado, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y nuestro Tribunal Supremo tiene también una tesis llamada funcional sobre las transmisiones de actividad, donde no es necesario que haya una transmisión de activos, de elementos materiales o inmateriales, sino que sencillamente es necesario que haya transmisión de actividad y de plantilla. Y de hecho, el Tribunal Europeo habla de sucesiones de plantilla. Y habla de sucesiones de plantilla introduciendo un concepto que es la sucesión de plantilla, se ha de dar en términos de número y competencias. Para dejar muy claro que la sucesión de plantilla no es un fenómeno de tipo cuantitativo, sino que es un fenómeno de tipo cualitativo. Si la plantilla es un activo empresarial que tiene una autonomía y una funcionalidad propia. Ese es un elemento a retener. A partir de ahí se utiliza un sistema de indicios para saber si realmente estamos en un supuesto de cambio de unidades objetivas. De hecho, el Tribunal Supremo nos facilita mucho la identificación de estos supuestos. El Tribunal Supremo tiene 3 sentencias, les voy a citar la última porque es relativamente reciente, la 5 de marzo de 2013, en donde el Tribunal Supremo dice con toda claridad: voy a sentar una doctrina en materia de sucesión de servicios públicos. Lo dice así. Mi doctrina es la siguiente. Doctrina de general aplicación. Si se extingue o resuelve un contrato, una concesión o un contrato de servicios, y no hay asunción de trabajadores, no se da un fenómeno de sucesión empresarial. Y por lo tanto, las transmisiones sin asunción de trabajadores no son fenómenos de transmisión empresarial. Ahora bien, esta doctrina, que se dice general, tiene 2 excepciones. Si se da transmisión de actividad y transmisión de una parte de los trabajadores, hay sucesión empresarial de tipo funcional. Y si se da una transmisión de una unidad con activos, bienes materiales o inmateriales, habrá también una sucesión de tipo objetivo. Con esto advierto que les estoy describiendo la doctrina sobre las llamadas sucesiones legales. Pero la sucesión en nuestro derecho puede venir por tres canales diferentes. Puede haber una sucesión legal, es de lo que acabamos de tratar. Puede haber también una sucesión convencional, porque lo diga el convenio colectivo del área de referencia. Y cuidado, puede haber una sucesión de tipo administrativo, porque lo impongan los pliegos de condiciones administrativas. La sucesión de tipo convencional es difícilmente aplicable a las administraciones públicas. Por lo tanto, aunque aún hay convenios que dicen con toda claridad que en caso de recuperación de la actividad la administración pública se tiene que hacer cargo de los trabajadores, esos convenios son literalmente inaplicables. Y además el Tribunal Supremo lo ha dicho con toda claridad.
Las administraciones públicas no están en el ámbito subjetivo del convenio colectivo, no han negociado el convenio colectivo y lo que pretende el convenio colectivo es regular las relaciones entre concesionarios. Salvo una excepción, que quien recibe el servicio sea una empresa local, una empresa pública local, una sociedad local, y salvo que esa empresa no tenga convenio. Y se pueda identificar con una rama de actividad. Si se dan esas tres condiciones, realmente ahí puede haber un supuesto concreto de aplicación de la sucesión convencional. Por lo que se refiere a la sucesión que llamamos expliegos a través de los pliegos administrativos, a ver, los tribunales rechazan ese tipo de sucesiones. Dicen que los pliegos de contratación administrativa no son instrumentos válidos para configurar relaciones laborales, con una única excepción: que haya un acuerdo de condiciones de trabajo firmado por esa entidad que prevea explícitamente que haya que incorporar a todos los pliegos de condiciones administrativas el fenómeno sucesorio. Porque entonces no es una cuestión de contratación, es una aplicación de tipo normativo. El acuerdo de condiciones de trabajo es un reglamento local y por reglamento local hemos aceptado como cláusula de empleo ese tipo de incorporación. Y por lo tanto ese es un supuesto que funciona al margen, y hay una sentencia del Tribunal Supremo sobre el País Vasco que la explica muy bien, que es la de 30 de abril del 2014. Dicho esto, hay que ver qué obstáculos nos vamos a encontrar en el caso de una sucesión de empresa. Y normalmente cuando se plantea el tema de la sucesión de empresa, pues la primera cosa que se plantea es la compatibilidad entre sucesión empresarial y oferta pública de ocupación. Olvídense del tema, olvídense del tema. No hay incompatibilidad entre sucesión empresarial y tasa de reposición de efectivos. La tasa de reposición de efectivos está estrechamente relacionada con la oferta pública de empleo. Y la subrogación empresarial no tiene nada que ver con la oferta pública de empleo. Bien impuesta, bien impuesta. Es más, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2015 que lo dice con absoluta claridad, y dice también algo más, que es que una norma de derecho público de carácter interno no se puede oponer al efecto directo de una directiva comunitaria que impone la subrogación, si se dan, lógicamente, los supuestos en presencia. A partir de aquí, se opone también a la subrogación, pues, el principio de igualdad y mérito. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores de las empresas privadas, lógicamente, no han hecho oposiciones. Y por lo tanto, vamos a tener un problema desde la perspectiva en que vamos a tener núcleos importantes de personas que de una manera o de otra se van a incorporar a las administraciones públicas. Y sobre eso yo tengo que decir que hay tres tesis. Ya les advierto que yo soy partidario de la minoritaria, han escogido mal al ponente. No soy partidario de la mayoritaria. Hay una muy minoritaria en un caso muy concreto, el caso es paradigmático y nos podría hacer reír mucho, porque es el caso de una alcaldesa trabajadora de una diputación que se hace suceder por su propio ayuntamiento para pasar a ser funcionaria del ayuntamiento de la cual es alcaldesa, y por lo tanto no nos vamos a entretener en esto, quede para los archivos, pero realmente lo que nos dicen los tribunales en estos casos es que ese tipo de sucesiones es un ilegal acceso a la ocupación pública. ¿Por qué? Porque está basado en un fraude de ley, que lo que pretendía era transformar a esa alcaldesa en funcionario de su propio ayuntamiento. Si la quieren leer, es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 20 de diciembre de 2013. Pero es la única sentencia que dice eso. Cuidado, yo también lo hubiera dicho. Si se trata de consolidar la posición de una alcaldesa de esta forma, pues obviamente es un fraude de ley. Obviamente es un fraude de ley. Luego hay una segunda opción, que es la opción mayoritaria. Y es una opción que tiene detrás una buena cantidad de sentencias. Ninguna del Tribunal Supremo, quiero advertir, ninguna del Tribunal Supremo, donde se dice que la recuperación del servicio y la subrogación del personal presupone la transformación de este personal en este concepto que se ha puesto de moda, en personal indefinido no fijo. Pero para mí este planteamiento tiene un grave inconveniente, y es que eso es una innovación contractual.
cambiamos un contrato de fijo en indefinido no fijo. Y por lo tanto, novamos el contrato. Si novamos el contrato, no lo conservamos. Y si no lo conservamos, no cumplimos con la directiva comunitaria y con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y hay una tesis, les vuelvo a decir minoritaria, pero que se está abriendo paso lentamente, es decir, no, vamos a intentar jugar con los dos bloques normativos. Y por lo tanto, si realmente la recuperación de un servicio presupone una transmisión de empresa y presupone una subrogación, pues el personal de esa empresa va a pasar a ser personal de esa administración. Con un matiz, no va a ser empleado público. Cuidado porque el matiz es importante. El matiz es importante. Y ese matiz nace a raíz de una serie de sentencias del Tribunal Supremo de un extraordinario interés. Hay varias de ellas sobre el proceso de reestructuración de entes en Andalucía. Y últimamente nace inclusive de una consolidación que ha hecho de esos pronunciamientos el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si esa persona no es empleado público, ¿qué es? Pues los tribunales lo dicen con mucha claridad. Es personal subrogado. Es personal subrogado. Y ese personal subrogado, pues, conserva los derechos y obligaciones que tenía en su organización privada. Lo único que ahora ha pasado a depender de la esfera rectora de una administración pública. Pero, cuidado, porque a partir de ahí vienen los matices. El personal subrogado es un personal de plantilla, pero es un personal de plantilla en unas plazas muy peculiares y muy específicas a extinguir. El personal subrogado es personal indefinido y fijo, pero no tiene prioridad de permanencia, porque no ha hecho oposiciones. El personal subrogado tiene una cierta capacidad de promoción, pero dentro exclusivamente de la unidad transferida, y por lo tanto no tiene los derechos de promoción y de carrera que tiene el resto de empleados públicos. Y finalmente no adquiere la condición de empleado público. Y cuidado porque eso es muy relevante a efectos de situaciones administrativas, de permisos, de licencias, etcétera, etcétera. Y por lo tanto acabamos de crear una figura relativamente nueva. No se preocupen, esta semana hemos creado un nuevo tipo de funcionario, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ahora tenemos funcionarios nombrados interinamente que son indefinidos, pero no fijos. Y eso lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como fruto de todas las sentencias que se han producido en el ámbito europeo sobre los interinos. Y por lo tanto, no es una novedad que vayamos segmentando los diferentes tipos de trabajadores que tenemos en la administración pública. Pero lo que es más importante de todo este sistema, que ese personal se integre en la administración, no quiere decir que ese personal se quede de por vida en esa situación. Cuidado, no son empleados públicos. Y por lo tanto, la administración va a tener la obligación de convocar sus plazas y de cubrirlas a través de una oferta pública y de cubrirlas a través del principio de igualdad y mérito. Y si esos trabajadores no ganan esas plazas, se pueden computar los servicios. Cuidado porque a partir de ahí, los jueces no lo dicen con toda claridad. Lo que tenemos es un problema de dimensionamientos de plantilla. Y si tenemos un problema de dimensionamiento de plantilla, lo que hay que hacer es despedir al trabajador subrogado que no tiene garantizada su permanencia. Y el despido habrá que fundamentarlo en una causa de tipo organizativo. El dimensionamiento de la plantilla y, cuidado, el sistema de trabajo, que no está basado en este supuesto, en el principio de mérito que articula todo el sistema profesional de la propia administración pública. Sé que resulta difícil de asimilar, pero creo que es una buena manera de casar principios del derecho laboral y principios de derecho público. Y sobre todo es una buena manera de no perjudicar
los procesos de cambio y de transformación. El derecho tiene que estar al servicio del cambio y de la transformación, no obstaculizarlo, ¿eh? Y el problema es que en nuestro derecho realmente tenemos pocas fórmulas para intercambiar actividades entre el sector privado y el sector público. El moderador no me ha pasado la nota y yo creo que he conseguido explicarlo en 20 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, yo creo que has cumplido lo imposible, porque te faltaba un minuto. Bien, muchas gracias por tu concesión. Todavía no son las 2 menos cuarto. Yo creo que tienen todavía un turno de 5 minutos. Ellos solo han intervenido antes 20, de manera que tendrían un turno de 5 minutos cada uno para acabar de completar su anterior exposición, y eso nos situaría ya al entorno de las 2 para abrir un poco de coloquio y ya con vistas a su finalización. Adelante, pues, Silva, por favor. Sí, para tapar un par de huecos, ¿no? Yo creo que en parte el resumen de mi intervención, quizá en el inicio provocando un poco, o provocado por alguna afirmación de la mesa anterior, es que la Administración conserva esa potestad de rescate, y en lo que he podido, por decirlo de alguna manera, perfilar menos, es que esa potestad obviamente tiene presupuestos económicos en cuanto a su ejercicio, ¿no? Si hay aquí algún, que lo habrá, algún interventor, hay un artículo en la revista Auditoría Pública, pasa es que ya hace 3 o 4 años, de un interventor precisamente, yo creo que era de la Cámara de Cuentas de Navarra, o de un vocal de la Cámara de Cuentas de Navarra, titulado precisamente La auditoría del rescate. Es decir, rescatar no es barato. Rescatar no es barato. Además, hay que tener en cuenta que ha habido supuestos, además, me imagino que vinculados también, como se ha hablado antes, al agua, en los que se han cobrado por anticipado cánones por la utilización de bienes de dominio público, que en caso de rescate, obviamente, además de lo que dice el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, obviamente había que proceder a la devolución total o parcial de los citados cánones, y hay que ver también cuál es la situación económico-financiera que se encuentra el Ayuntamiento, por ver si precisamente puede afrontar, tiene capacidad de financiación o no de financiación, para proceder a adoptar esa medida. Un segundo aspecto, que también ha sido ya en el momento de locura final, se discutía rescate, expropiación. Yo la verdad es que, al menos en mi tesis, es que lo que no se puede hacer es rescatar, diríamos, recuperar el servicio y fijar ad calendas gregas la determinación del justiprecio y luego su pago. Vamos, yo creo que estaríamos ante una auténtica confiscación e intentaría no ir muy especialmente por esa medida. Es verdad, y alguna sentencia, como había comentado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que viene a decir que no se requiere el previo pago, pero no es menos cierto que la aplicación del procedimiento de expropiación forzosa, como sabemos, deben ser los artículos 41 y 42, me imagino, o 51 y 52, la expropiación es previo pago, y las expropiaciones urgentes, en el que la determinación del justiprecio es posterior a la ocupación, pues ahí sí que existe lo del depósito previo a la ocupación, ¿no? La tesis del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que no es lo mismo quitarle a uno una cosa que tiene que quitarle a uno una cosa que tiene porque se le ha concedido la Administración. Yo creo que también puede discutirse un poco esta tesis, pero en cualquier caso es así. Y finalmente un tercer aspecto, porque también tuvo ocasión el Consejo de Estado de pronunciarse en relación a la preferencia en cuanto a los sistemas de gestión, ¿no? En algún momento, cuando se dictaminó en relación con el ejercicio de la acción en defensa de la autonomía local, se planteaba que era inconstitucional el hecho de atribuir esa preferencia a la gestión directa administrativa local respecto de la gestión empresarial local. Ahí el planteamiento, además con carácter general del Consejo de Estado, el Consejo de Estado es primero que es obvio que no se merma la autonomía local cuando se le exige que deba seleccionar un u otro sistema de gestión en función de los principios de eficiencia y sostenibilidad, y que concretamente en ese supuesto tampoco percibía ningún elemento de inconstitucionalidad. Sí que es verdad, lo digo por lo menos que se les quede en cuanto, yo creo que antes has hablado, si el principio de sostenibilidad son principios, son normas, son directrices, obligado cumplimiento. En la doctrina hay 2 artículos recientes, uno de Villarrojas, bueno, recientes del año pasado, y otro de Tomás Ramón Fernández,
que al final acaban un poco concluyendo en lo mismo. O sea, le quitan una cierta vigencia a los preceptos. Yo ahí la verdad es que discrepo. El planteamiento de Tomás Ramón Fernández es que es un principio que debe aplicarse a toda la actuación administrativa, pero que como todos los principios tiene otros principios contrarios, lo cual acaba determinando una regla, y la regla es muy del caso concreto, y el planteamiento de Villarrojas es entender que estos principios aplicados a la contratación son más bien directrices, orientadoras. Yo creo que puede anularse una adjudicación porque no respete estos principios. Esto, la verdad es que por ahí lo tengo claro. Luego queda a su disposición de cara al posterior. Galán. Bueno, pues para hilar un poco la conversación, retomo ese mismo argumento, ¿no? Que creo que puede ser interesante, porque efectivamente de la reforma del artículo 85 de la Ley de Base de Régimen Local, o la LARSAL, el punto más controvertido y que finalmente ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional ha sido justo este, el de dotar de preferencia a algunos modos de gestión directa, ¿no? Lo que decíamos la gestión directa administrativa, ¿no? La gestión por la propia entidad y por organismo autónomo frente a los otros dos modos, lo de gestión directa empresarial, ¿no? Digamos, EPE o sociedad mercantil, ¿no? Efectivamente, el Consejo de Estado, en el dictamen que emitió en relación con el conflicto en defensa de la autonomía local, se pronuncia diciendo que no ve tacha de inconstitucionalidad. Esto efectivamente es así. Lo que pasa es que el Consejo de Estado se pronuncia en el marco de un conflicto en defensa de la autonomía local, cuando se pronuncia sobre la autonomía local. En cambio, la impugnación que realizan las comunidades autónomas sobre este mismo precepto, el 85.2 en este punto, lo hacen desde una doble perspectiva, la de la posible vulneración de las competencias autonómicas en la materia, porque los estatutos de autonomía correspondientes atribuyen competencia, por ejemplo, el catalán, con carácter exclusiva, a la comunidad autónoma en materia de servicios públicos locales, formas de prestación de los servicios públicos locales, y también la comunidad autónoma hace de abanderada, de protectora, de tuteladora de sus gobiernos locales, y también cuestiona la constitucionalidad diciendo que se vulnera la autonomía local. Entonces, aquí hay dos sentencias ya al respecto, más allá del dictamen del Consejo de Estado, dos sentencias de la Corte Constitucional. La primera es la sentencia 41-2016 sobre la LARSAL, dictada como consecuencia del recurso interpuesto por la Asamblea de Extremadura, y si quieren verlo es en su fundamento jurídico 14, que desestima el recurso en este punto. Es decir, tanto desde la perspectiva de la vulneración de las competencias autonómicas, en este caso de las competencias de la Junta de Extremadura, dice el Tribunal Constitucional que esta medida de dar preferencia a unos medios de gestión directa sobre otros queda amparada en el título competencial del Estado de 149.1.18 y no profundiza mucho más. Es decir, seguimos en esta interpretación extensiva de los títulos competenciales estatales en la jurisprudencia constitucional, y en lo que más interesa quizás hoy aquí, también considera que no hay vulneración de la autonomía local, diciendo expresamente que el hecho de establecer una preferencia sobre otro, preferencia de unos medios de gestión directa sobre otros, dice, condiciona pero no vulnera. Dice, condiciona pero no vulnera. Una cuestión de matiz interesante, de que podríamos sacar igual alguna tesis doctoral en relación con el respeto de la autonomía local. Y añade, apostilla, los entes locales, claro, el 85 se refiere a los entes locales en su conjunto, aunque el discurso lo centramos en los municipios. Los entes locales conservan amplios espacios de opción organizativa, ¿no? Que conserven esos amplios espacios después de la LARSAL es más que discutible. Y además, y voy terminando, me gustaría hacerles dos reflexiones. La primera es que el espacio de decisión propio del ayuntamiento no tiene por qué ser el mismo en la gestión directa que en la gestión indirecta. En el caso de la gestión directa, nos movemos en el núcleo duro de la potestad organizatoria del propio municipio. Y es aquí donde incide la reforma. Incide, digamos, en médula de potestad de autoorganización, en médula de autonomía local. En el ámbito de la gestión indirecta, en la configuración que ha hecho el legislador
con el respaldo del Tribunal Constitucional, en la sentencia que dictó sobre la Ley de Medidas de Modernización de Reforma de la Ley de Bases, considera que el título competencial es el contractual. Introduce el título de contratos, legislación básica del Estado en materia de contratos. Con lo cual, la potestad de autoorganización debe subsistir, pero al menos modulada o matizada. Y termino con la segunda reflexión general. Me da la sensación de que no digo ninguna cosa demasiado sorprendente si afirmo que tras la LARSAL, diría antes, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la LARSAL, se ha producido una novación en el concepto de autonomía local. Novación que llega incluso en la Constitución. Es decir, la regulación de la autonomía local en la Constitución no se ha tocado, pero se ha introducido un nuevo artículo, 135, constitucionalizando el principio de sostenibilidad presupuestaria, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que obligará a tener que repensar a día de hoy cuál es el alcance actual de la autonomía local. Muy bien, muchas gracias. Mauri. Pues yo me voy a limitar a leerles dos sentencias del Tribunal Supremo, porque creo que muchas veces es mucho mejor dejar hablar a los tribunales. Una es una sentencia muy reciente, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2016, donde se dice lo siguiente: la integración de personal subrogado procedentes de entidades de derecho privado en entidades de derecho público es coherente con una correcta aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. La integración se limita a la entidad de adscripción y no permite pasar por vías excepcionales al empleo público de una entidad matriz. La integración no es contraria al artículo 23.2 de la Constitución y no ha de afectar a los derechos del personal que ha accedido al empleo público a través de procedimientos selectivos fundamentados en el mérito y la capacidad. Y luego otra sentencia, que me parece también muy interesante, muy corta, de 25 de diciembre del 2012, también del Tribunal Supremo: la sucesión solo puede suponer para las personas subrogadas la asunción o la transferencia de la relación objeto de la misma, pero no la transformación de la relación para convertirla en otra de naturaleza distinta, fija e indefinida. Nada más, gracias.